Las editoriales Milena París y Renaud Book acaban de editar la traducción de Del otro lado, novela del escritor y músico argentino Pablo Nemirovsky, en la que nos muestra en clave de humor filosófico y hasta lingüístico la vida de un grupo de argentinos instalados aquí en París durante los años negros de la dictadura. Y para hablarnos de esta novela y de esos años de recién llegado a París, Pablo Nemirovsky ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Jordi. Pablo Nemirovsky, que estamos escuchando tocando el bandoneón, ¿no? Exactamente, sí, sí, con mi grupo Tierra del Fuego. Permíteme, Pablo, que explique antes que nada que has nacido en Buenos Aires, nieto ya de una familia de migrantes, ¿no? ¿Cuáles son tus orígenes profundos? Europa del Este, Ucrania, Polonia, sobre todo. Ucrania y Polonia, sí, sí. Lituania. Tenías 18 años cuando llegas a Francia. ¿Es cierto que eres flautista? Sí, sí, es cierto. Sí, sí, hay algunos testimonios. ¿Estudias música en el conservatorio en Buenos Aires? Sí. ¿Cómo son tu formación musical? Sí, estudio música en el conservatorio y me sigo formando aquí. Sí, sí, empecé tocando flauta, tocando música clásica, después un poco de jazz y después empecé a tocar el bandoneón, la composición. ¿Qué es lo que empuja a Pablo Nemirovsky, a un chico de 18 años, a cruzar el charco, venir a Francia? Me empujaron. Sí, sí, empujar es el verbo adecuado, digamos. Era la época, como dije, de la dictadura militar, entonces, digamos, era muy peligroso quedarse, mismo si yo no era el Che Guevara, digamos. O sea, tenía una militancia de estudiante secundario, digamos, bastante ingenua, digamos. Pero eras joven y músico, artista, eso a los militares no les gustaba demasiado, ¿no? Sí, no le gustaba nada a los militares, no, o sea, no, todo lo que sea algo, no sé, nada les gustaba, no. Curiosamente, Pablo, empiezas a tocar el bandoneón aquí en París, ¿no? Ese difícil instrumento que un día me decías que las notas las puso el diablo ahí, ¿no? Tan difícil es el bandoneón. Es difícil, sí, es muy difícil. Bueno, con el tiempo uno se va acostumbrando un poco, pero lo difícil es, sí, que tiene una lógica muy distinta de la de los demás instrumentos. O sea, una lógica en la cual las notas están ordenadas de una manera que a primera vista parece muy arbitraria y a segunda vista tal vez también lo sea, pero... Cuéntanos cómo fue el primer encuentro con el bandoneón. Quizás fue por nostalgia de tu Buenos Aires querido. Sí, fue una casualidad. En realidad me habían prestado un bandoneón y yo, o sea, era una época en la cual empecé a tener algún bandoneonista en mi grupo y bueno, es como aquí dicen que la naturaleza tiene horror del vacío, entonces dije, bueno, ¿por qué no me voy a poner a estudiar el bandoneón? Y bueno, me puse a estudiar muy intensivo, de manera muy intensivo, y estudié con el maestro Juan José Mosalini, que es el maestro de casi todos los bandoneonistas parisinos. Francia, por supuesto. También he leído que el contrabajista de jazz Alain Silva fue decisivo para tu carrera musical aquí en París, ¿no? Sí, de alguna manera sí, yo tocaba la flauta en ese momento y toqué y enseñé en la escuela que él dirigía y en la orquesta que se llama Celestial Communication Orchestra, que es una orquesta muy de jazz, pero de jazz muy, muy libre. Muy libre. No diría free jazz porque habían temas escritos, pero con muchísima libertad, y eso me ayudó mucho en la composición, a decir, bueno, que no hay ninguna cosa que está prohibida, mismo si yo, digamos, trato no es que trate, me sale así, digamos, de estar dentro del camino del tango, pero lo hago de una manera bastante, espero, personal, digamos, no me digo esto tiene que ser en 4, esto tiene que ser con tal armonía o nada, digamos, no tengo
ningún tipo de trabas. Y después, bueno, el resultado no soy yo quien dice, quien puede decirlo, pero... Hablando de libertad, en el 88 creas Tierra del Fuego, de que nos hablabas, un grupo de tango con ritmos asimétricos, 7/8, 11/8, con el que llevas ya media docena de discos. Decíamos que es difícil de bailar, ¿no?, esos ritmos tan asimétricos. Claro, es lo que estamos escuchando hace un rato, digamos, es que justamente los acentos no caen en los tiempos fuertes, digamos, por explicarlo de alguna manera. Entonces, normalmente el tango dicen que no se baila, sino que se camina. Entonces uno puede caminar al son del tango y cada paso va a coincidir con un acento de la orquesta, digamos. En el caso mío, por ahí el primer paso coincide, después es una cuestión de suerte. Son tus orígenes europeos del este, ¿no? Las danzas eslavas son precisamente eso. Sí, 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 no lo hice a propósito porque tampoco me paso la vida escuchando las danzas eslavas, pero coincide, sí, el dato es exacto, digamos. De que, Bartók le encantaban. exacto, sí, Bartók sí, escuché Stravinsky, evidentemente me han influenciado en la decisión, o en el camino de utilizar este tipo de rítmicas. Pablo, volviendo a tu novela Del otro lado, tus primeros años aquí en París merecían ser contados, ¿no? Fueron difíciles. Fueron difíciles, sí, fueron difíciles. Difíciles, sí, acostumbrarse a un mundo completamente nuevo y tan rápidamente, digamos, como que de un día para el otro te cambia todo, digamos, te cambia el idioma, por empezar, que no es una pavada. Digamos, es un cambio muy radical en la vida de uno, te cambia el idioma y te cambia todo el entorno y sí, fue duro y al mismo tiempo, bueno, era también descubrir algo nuevo que tiene también un incentivo y algo de positivo también. Pablo Nemirovsky, aunque parezca extraño, el oxímoron, una figura retórica, es el protagonista de tu novela. El grupo de argentinos que se forma en París forman un movimiento muy extraño, que no es terrorista, por cierto, que se llama Movimiento Extremista Moderado Oximorista, el MEMO. Y no es una memez, precisamente. Existió un grupo parecido, aunque no sé exactamente con ese nombre. No existió un grupo. Que yo sepa, en la realidad no, pero tal vez podemos decir por extensión que todos los grupos que actuábamos en esa época éramos un poco así. Digamos que la imaginación iba más allá de lo que... Lo que se podía escribir. Exactamente, sí, o sea, estábamos como que habían dos niveles de entendimiento de la realidad en la Argentina. Uno era de la gente como nosotros que militamos y que creíamos que estábamos al borde de hacer, no sé, de que el país iba a cambiar, que iba a haber una revolución, y estaba la otra triste realidad de los militares que sabían perfectamente que la realidad era otra, digamos, que era la que ellos imponían. Vosotros erais terroristas amateurs y los profesionales eran los militares, ¿no? Exactamente, sí. Y eran los verdaderos terroristas, eran ellos, sí. Vamos a hablar, yo sé que todos nuestros oyentes, todos nuestros telespectadores saben perfectamente que es un oxímoron, pero ¿podrías recordárnoslo? Y, o sea, como ejemplo te puedo dar justamente el movimiento extremista moderado. El extremismo moderado es un oxímoron en sí, digamos, cuando hay dos partes de la frase que son completamente contradictorias, digamos, pero que se reúnen. Podemos hablar de cuando hablan, por ejemplo, ahora me causa gracia cuando hablan de la energía nuclear limpia, digamos, como que es la energía más limpia. La energía es un oxímoron completo, digamos. He encontrado un oxímoron maravilloso de Quevedo. El amor es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente. Fantástico, ¿eh? Fantástico, sí. Tus personajes, Pablo, en la novela son oxímoros vivientes, ¿no? El gordo Suñer, que es flaco y no se llama Suñer siquiera, el negro Hansen, que no es negro, que es rubio, por cierto. ¿Conociste a gente como esta, no? Sí, digamos, conocí gente que me inspiró estos personajes, sí. Y recuerdo, sí, que éramos un grupo de amigos, o sea, no es para nada autobiográfico, bueno, sí, un poco, pero como toda novela, digamos, esta novela, pero en un momento éramos un grupo de amigos exiliados y nos dijimos, bueno, ¿por qué no nos ponemos sobrenombres que no tengan nada que ver con
con nada, digamos. Entonces así que surgió justamente el gordo Suñé, por ejemplo, que no era ni gordo, ni se llamaba Suñé, ni tenía un apellido parecido, ni nada, digamos. Aparecían sobrenombres así, apodos así. ¿Podrías confesarnos cómo te llamaban a ti? No tenía ningún sobrenombre muy oximorístico, no. Hablando de figuras retóricas, curiosamente el palíndromo, una frase que se puede leer en los dos sentidos, no aparece demasiado en tu novela, y eso que tú eres un gran especialista en palíndromos, Sí, ¿no? porque en realidad me propuse que esta sea mi primera novela monodireccional, en la cual el palíndromo represente un pequeño porcentaje de la obra, pero tal vez sea el más importante. ¿Qué es lo que te llevó a escribir esta novela? ¿Contar esas experiencias? Contar esas experiencias, sí, yo creo que sí, eso me di cuenta después, digamos, la fui escribiendo a lo largo de muchos años en realidad, pero de una manera extremadamente diletante, por eso tardé mucho. En los últimos años me dije, no, la voy a terminar de verdad, y bueno, sí, es un poco también contar lo que viví, y no solo eso, creo que también es el tema de que siempre me gustó y me interesó la literatura, y bueno, quise incursionar en eso. Pablo, del otro lado es una novela de desarraigo, pero visto con inteligencia y humor, ¿no? ¿Has sentido ese desarraigo muy a menudo? He sentido el desarraigo, pero sí, tal vez el humor sea la manera justamente de poder contrarrestar el desarraigo, pero el desarraigo sí puede ser bastante difícil, sí. Hablando de desarraigo, la hierba mate está presente en toda la novela. Incluso un policía francés quiere detenerte al ver tu bolsa con hierba. A mí no. A un personaje de la novela, por supuesto. Pero ¿te ha ocurrido a ti alguna vez eso? ¿Te ha ocurrido alguna vez que un policía te ha registrado y ha visto una bolsa de plástico con una hierba? No te voy a contar. No, es fruto de la imaginación, pero pienso que podía haber sucedido tranquilamente, digamos, y que puede suceder todavía, digamos, es una... sí, es casi también, hablar del mate me parece es casi un ejercicio de estilo literario después de Rayuela, en la cual Cortázar habla también justamente del mate y cómo se ceba y cómo van flotando los palitos, y no sé, a mí se me ocurre que en cada novela que escriba tengo que hablar del mate, y no de manera, digamos, folclórica o turística, sino hay algo profundo, y es un desafío literario que me gusta. Si el mate es importante en tu novela, Pablo, el fútbol lo es mucho más. Fútbol o metafútbol. Incluso aparece Michel Platini en la novela, ¿no? Sí, Michel Platini es también una de las claves. Digamos, los personajes están a la búsqueda no del tiempo perdido, sino de Platini, por un motivo que ellos mismos desconocen. Digamos que sí hay una especie de misterio, pero digamos es una especie de Graal. Platini, recuerdo, o sea, que la novela transcurre en el año 1978, año del Mundial de Fútbol, en el cual Platini era, digamos, creo que era el capitán, digamos, era la figura más importante del equipo de Francia. Si ese grupo terrorista fuera menos moderado, se les hubiera ocurrido secuestrarlo. Extremista, no terrorista. Perdón, extremista. Se les hubiera ocurrido quizás secuestrarlo, ¿no? Sí, no me quiero, no los quiero comprometer a mis personajes en eso, digamos. Creo que ellos, o sea, no lo tenían claro. Entonces, si yo digo eso, es como que los meto en un problema, y no quisiera ser el responsable de lo que escribo. Tu novela también es una fiesta del lenguaje. Encontramos exclamaciones como te infragué pescante y no te pesqué infragante. Es divertido jugar con las palabras. Sí, es una manía, o sea, se vuelve una manía tal vez. Sí. Hay mucho Teleluché también, ¿no? En ese juego, en el lenguaje. Seguramente, sí, es mi cultura de infancia, pasa también por ahí, sí. Además, inventas también un nuevo medio de comunicación, la teleradio. Es decir, que escuchabas la tele uno de los personajes escucha la televisión del vecino sin poder ver la imagen, por supuesto. Hoy nosotros hemos conseguido todo lo contrario. Se puede ver la imagen de la radio, lo que no está nada mal.
¿Tú sí escuchabas la televisión del vecino? No, me lo imaginé, me imaginé la situación, en realidad me imaginé esa situación y la vi totalmente plausible, digamos. Llega un momento en que los personajes me van diciendo lo que les tengo que hacer vivir, digamos, pero todo me parecía plausible, digamos, podía haber sucedido. Otro personaje memorable es Madame Duverneuil, que es la casera de uno de los personajes. Existen muchas en París como ella, ¿no? Sí, digamos, sí, me ensañé un poco con la pobre señora. Digamos, es una de las malas de la película. Cuéntanos cómo ha sido la reacción en Buenos Aires ante tu novela, tu edición en castellano. Y la gente que lo ha leído, o sea, me han hablado bastante bien, no es para, digamos, no corresponde que lo diga, pero digamos, tuvo bastante aceptación entre el círculo restringido de amigos y gente que conocí que lo ha leído. La edición francesa, la traducción francesa ha sido ilustrada magníficamente, al menos la portada, por otro argentino que vive aquí desde hace casi tantos años como tú, Ricardo Mosner. Lo conocías ya desde hace tiempo, imagino, ¿no? Sí, lo conocía, sí, no hace tanto tiempo. O sea, sí, me lo crucé varias veces, pero empezamos a frecuentarnos no hace tanto tiempo, sí. La traducción es de mi hermano que se llama Guillermo Nemirovsky, que también me ayudó mucho con la corrección del texto en castellano. Y bueno, volviendo a la tapa, sí, la tapa en realidad es también bastante... tiene una pequeña anécdota, es que en realidad este es el borrador de lo que Ricardo estaba preparando como tapa, porque yo le dije que me hubiera gustado que aparezca uno de los personajes que aparece en la novela, que es el pasamurallas, que es una escultura del pasamurallas, que representa al pasamurallas de la película. No, de Marcel M. N, tienes razón. Marcel M. M. Entonces, aparece... Claro, aparece, pero en realidad es el borrador de todo eso, que es la versión que más me gustó para la... Quizás los borradores a veces son mejores. Exactamente, sí. En fin, pues muchísimas gracias, Pablo Nemirovsky, por haber estado aquí con nosotros. Y si quieres volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, lo puedes hacer en nuestra página web RFI en español, en YouTube, por supuesto, o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI, que es como se llama este programa. Y permíteme también dar las gracias a Elena Abril, quien ha estado detrás de los cristales a cargo de la realización de esta emisión. Muchísimas gracias, Pablo, de nuevo, y mucho éxito. Muchas gracias a vos, Jordi. A ti.